Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias a la Casa de América, a Antonio, a Ana, por invitarnos otra vez a la Casa de América. Vamos a comenzar hoy el segundo ciclo de veladas literarias. ¿Hay que subir esto? Sí, póntalo. ¿Ahora? Sí. El segundo ciclo de las veladas literarias de la Casa de América. Y bueno, comenzamos hoy hablando de política y novela con Almudena Grandes, novelista madrileña que todos conocemos y admiramos, y un amigo querido que vuelvo a ver después de 10 o 12 años más o menos, Diego Treyes Paz, novelista peruano, y yo que soy Juan Carlos Chirino, que voy a ser de moderador y de interventor, voy a hacer varias cosas al mismo tiempo. La idea es que conversemos cada uno de nosotros un poco sobre lo que pensamos sobre nuestras propias novelas y la relación con la política. Y luego, a partir de esas conversas, de esas speeches, vamos a decirlo así en inglés, suscitaré preguntas, haré preguntas a ellos para que conversemos y después hacemos una pequeña periodo de preguntas del público, si quieren preguntar, que estoy seguro que habrá gente que quiere preguntar cosas. Bueno, comienzo yo, ya que estoy hablando, aprovecho y hago un solo dolor, como se dice en Venezuela. Comienzo diciendo que yo siempre había sido reacio a escribir novelas políticas, porque considero que la propia novela es un acto político, la propia ficción es un acto de política. Sin embargo, la última novela que he publicado, que se llama Los cielos de Curumo, comenzó siendo una novela de amor hace casi 20 años, de amor y de 500 páginas, esas famosas novelas de 500 páginas que todos queremos escribir. Y claro, esa novela se quedó fría, digamos, entre comillas, el primer borrador, y fui trabajándola durante todos estos 19 años que han pasado, seguí escribiendo, por supuesto, y publicando algunas cosas. Y la novela es sobre 5 personajes femeninos, era uno de mis retos, crear personajes femeninos y ponerlas a hablar como mujeres y que fueran verosímiles, no que fueran mujeres, sino que fueran verosímiles. Hasta ahora ninguna mujer se me ha quejado. Esperemos que no ocurra en ningún momento. Y el otro reto era hablar sobre el amor contemporáneo y sobre el mal en las ciudades, que es uno de los temas que a mí me interesa, el mal, y cómo los animales de las ciudades, gatos, perros, pájaros, son los primeros que reciben ese mal. No sé si aquí en España ocurre, pero por ejemplo en Venezuela, cuando tienes una casa, es bueno tener un árbol de limón, una mata, en Venezuela se llama una mata de limón, porque los limoneros son los primeros que perciben las energías negativas. Cuando se te seque un limonero en tu casa es porque alguien llegó con malas intenciones y te seca el limonero. Qué suerte tenéis en Venezuela, ¿eh? Aquí no tenemos manera de orientarnos. En Perú quizá. Y hay una planta, por cierto, que tú la colocas detrás de la puerta de tu casa y cuando llega alguien con mala intención, la planta empieza a oler mucho, huele, suelta el olor como avisando. Bueno, pues entonces siempre he tenido esa expectativa de escribir sobre los animales representando el mal de las ciudades, pero como la novela siguió pasando el tiempo, pasaron los años y pasaron las cosas que pasaron en Venezuela, y la novela ocurre en Caracas, entre Caracas y algunas ciudades cercanas de Caracas, pues me vi obligado a introducir el aspecto político, cosa que no es común en lo que yo hago, hacer novelas donde hable de lo política. Y fue un trabajo bastante, no difícil, porque yo la verdad que no pienso que sea... difícil es trabajar en la mina o recoger papas, eso sí es difícil. Escribir novelas es un placer. Es duro, es difícil, pero tampoco es que se dobla uno el lomo. Y conseguí a través de la voz de una de los personajes femeninos introducir el aspecto político, la historia política de la Venezuela desde estos últimos 20 años, pero de una manera más bien metafórica, no explícita. También le huyo un poco, quizá sea un defecto de fábrica, digamos, le huyo un poco a la marca en este sentido. Soy venezolano, soy latinoamericano, estoy obligado a escribir sobre dictadores, sobre política, y no, a mí me gusta escribir sobre cualquier cosa, me gusta escribir novela gótica, me gusta ciencia ficción, me gusta también escribir sobre política, pero cuando yo digo, no porque soy latinoamericano estoy obligado a escribir sobre eso. E insisto, porque a mí me parece que escribir
una novela, cualquier novela siempre es un acto político. En la misma novela ya es un acto político, es un acto de representación, porque creas un universo paralelo, un universo semejante en el que estás, y el que está leyendo se ve obligado a pensar en ese universo, con lo cual estás haciendo un poco un acto político. Vas de frente hacia el pensamiento político, digamos, inmediato. Solo puedo citar un cuento que escribí una vez que es sobre un golpe de Estado, y se llama Cabalgata de Valquirias, que es el momento en que el presidente y la primera dama se montan en el coche y van a huir, y llegan las valquirias y los ametrallan, como en la película como Apocalipsis Now. Y bueno, más o menos eso. Yo tengo muchas cosas que decir más, pero no las recuerdo y no me quiero coger todo el tiempo de ahorita mismo. Así que le voy a dar la palabra a Diego y luego terminamos con Almudena. Diego. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Almudena, un placer, un honor estar aquí por primera vez. También nunca había estado en este hermoso lugar. Yo en realidad mi relación con la política ha sido constante, pero creo que en las novelas, pese a que tengo ahora mismo un proyecto literario sobre la violencia política en el Perú, es una trilogía, no creo que la labor del escritor sea hacer novelas que le digan a la gente cómo pensar políticamente. Desde la primera vez que publiqué, cuando era muy joven, en el año 2001, hice una suerte de libro de cuentos que ahora considero una novela. Era muy joven, tenía 20 años, se llama Hudson el Redentor, y hablaba de un grupo de jóvenes como yo, creciendo en los 90 durante la época de la dictadura fujimorista. Luego me di cuenta que esa novela, que tenía un personaje principal que se llamaba el Chato, que se llama el Chato, como yo, no soy muy alto, era alguien que iba descubriendo su sensibilidad artística en medio de este país convulso, ¿no? Donde los principios estaban de cabeza. Seguí haciendo novelas, pero nunca me enfoqué realmente hasta mi novela Bioy en el tema político. Siempre lo tomé, digamos, de una manera por el lado, ¿no? Escribí un libro sobre un grupo de escritores que asesinan a un crítico literario, literalmente lo matan, porque les había hecho una crítica muy mala a su revista anónima, entonces tomaron venganza realmente de una manera explícita. Pero ahí ya estaba presente el elemento político. Es con Bioy, una novela que, digamos, me hizo un poco conocido acá en España, que empezó realmente esta necesidad de hablar sobre aquello que yo había vivido. Yo estuve en el Perú hasta la mitad de mi vida. Quiere decir que viví tanto la guerra civil o conflicto interno, como la dictadura. La guerra civil la viví cuando era muy joven, cuando era un niño, ¿no? Entre los 6 y los 10 años, y luego toda mi adolescencia, todo mi aprendizaje, incluso como escritor, fue la dictadura. Entonces, escribí una novela que se llama Bioy, que es una novela bastante dura. Es una novela que hace un resumen, una suerte de resumen histórico de los últimos 30 años de lo que les acabo de describir. Tiene un núcleo o un motor narrativo que es una suerte de historia de detectives en el cual hay que descubrir cosas, pero en esencia esta novela y la que acabo de sacar, que se llama La Procesión Infinita, es una novela que creo que habla fundamentalmente de algo que me interesa mucho, que es la memoria. La memoria por un lado, el duelo por el otro. Hablo de la memoria en el sentido en que de repente habría que considerar esta suerte de novelas como un acercamiento a eventos que de repente ahora en el Perú y en un Perú reciente puedan de alguna manera aproximarse a aquello que nos pasó. Habría que pensar, por ejemplo, que hay muchos jóvenes, pensando en Chile, que no saben quién o qué hizo Pinochet. En mi país, en el año 2016, por segunda vez casi sale elegida Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, quien está preso. Salió un ratito indultado, pero ha vuelto a la cárcel, tiene 25 años de condena, y casi 2 veces ella fue elegida presidente democráticamente, ¿no? Entonces,
Quizás al pensar en la memoria, estoy hablando de alguna manera de intentar volver sobre esos hechos que no nos lleven a legitimar una vuelta a lo mismo que nos ocurrió. Por el lado del duelo, tiene que ver también con el hecho de que yo creo, como alude mi título, La procesión infinita, que somos un país en duelo, que somos un país que tenemos un trauma que todavía no hemos podido cerrar, y podrían ver todos los eventos políticos que está pasando en el Perú hasta el día de hoy, porque la política en el Perú es una serie de Netflix, ¿no? Uno se va a dormir en la noche, va a pasar un día, al día siguiente, o sea, te vas a dormir, va a ganar Keiko ya sale de prisión, al día siguiente te levantas y no, van a cerrar el Congreso, entonces no sale. Entonces, hay un capital narrativo muy interesante, y yo he intentado en estas novelas aproximarme a esos dos polos, el polo de la memoria como un vehículo, dispositivo, que se acerque a la posibilidad del recuerdo, y al duelo en el sentido en que todavía estamos en el proceso de reconciliarnos, y para reconciliarnos tenemos que remover esas cosas tan difíciles para todos nosotros, ¿no? Bueno, pues yo voy a ser un poco la excepción, porque yo en realidad creo que siempre he escrito novelas políticas. Yo creo de entrada que escribir es mirar el mundo y contar lo que se ve. Y el hecho de que haya tantas miradas posibles sobre la misma realidad, bueno, pues tiene que ver con que cada persona, no cada escritor, el escritor lo hace sistemáticamente, pero cada persona al recordar, al interpretar, al analizar lo que ha vivido, pues filtra esa mirada por los materiales de su memoria, por su ideología, su concepto del bien y del mal, de lo que es justo y es injusto, etc. Por eso yo creo, con los críticos marxistas, aunque ahora estén muy pasados de moda, yo creo que Lucas tenía razón cuando decía que una novela puede ser política o no, que eso depende de la voluntad de su autor, pero que una novela siempre, un libro, una obra literaria, siempre tiene que ver con la ideología, aunque no tenga que ver con la política, porque es una toma de posición ideológica frente al mundo. Y los escritores que rehuyen cualquier tipo de acción política y escriben, no hablo de la ciencia ficción, que es uno de los géneros más políticos que existen, Total. sino pues los escritores que optan por escribir desde una torre de marfil y escribir desde su propia sensibilidad y sobre lo que les pasa cuando están en la bañera, también están produciendo un producto ideológico, ¿no? Una vez dicho eso, es cierto que yo casi siempre he escrito novelas políticas, ¿no? Porque el hecho fundamental de mi vida, yo estaba oyendo a Diego y claro, yo también, digamos, la palabra clave de mi obra literaria es la memoria, ¿no? Yo creo que memoria es la palabra clave para los españoles de mi generación. Los nietos de quienes se enfrentaron en la guerra civil, los primeros que nos atrevimos a hacer preguntas, es un poco el concepto que ha atravesado nuestra vida, ¿no? Yo he escrito muchas novelas, bueno, ya bastantes novelas, que siempre han tenido el mismo tema, que es el siglo XX en España. Lo que pasa es que escribí primero la primera parte, la segunda parte, y ahora estoy escribiendo la primera, ¿no? Empecé contando la experiencia de mi generación. Yo soy una madrileña de la movida. Escribí una serie de novelas, las primeras, en las que me dediqué a analizar los conflictos de identidad de las mujeres de mi generación en mi país, en mi ciudad. Bueno, nosotros fuimos esos españoles que éramos los elegidos para la gloria, ¿no? Los que nos lo íbamos a comer todo, los primeros que habíamos viajado, los primeros que hablábamos idiomas, los que salimos en las portadas del Time y en las portadas del Paris Match, los que éramos los más guapos, los más modernos, los más guays del Paraguay. Y cuando yo cumplí 40 años, creo que como muchos españoles, pues miré para atrás y dije, bueno, en realidad, ¿qué nos hemos comido? No nos hemos comido nada. O sea, tenemos un montón de problemas como país. Aquella gran aventura de la España que dejó al mundo con la boca abierta, ¿en qué se ha quedado, ¿no? Entonces eso me obligó a volver hacia atrás. O sea, me obligó a intentar ver de dónde venimos, ¿no? De dónde viene este país, qué pasó
antes de la transición, qué pasó a lo largo de la dictadura, y ese propósito es en el que sigo trabajando ahora. Ahora mismo estoy escribiendo una serie de 6 novelas, he escrito 5, he publicado 4, la quinta sale en febrero del año que viene, si todo va bien, y en las que pretendo contar 25 años de la dictadura franquista, desde el final de la Guerra Civil hasta el año 64, desde la perspectiva de los resistentes, de los españoles que dijeron que no y resistieron contra la dictadura. Lo cual convierte esta serie y la novela que de alguna manera inauguró mi cambio de tercio, que es El corazón helado, en una literatura deliberadamente política. No solo política, porque se ocupe de la política del momento en el que transcurre la acción, sino porque pretende incluso provocar una reacción política en el lector. O sea, pretende incidir políticamente en el lector. Bueno, para mí esta serie ha sido como un premio y como un privilegio, porque el modelo que he seguido son los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que fue un escritor que escribió novelas de ficción basadas en hechos reales para contar el siglo XIX, y que también era un hombre político que pretendía provocar una reacción política en los lectores. Pero yo básicamente lo que me planteo con estas novelas, aparte de escribir buenas novelas, porque evidentemente yo ante todo soy una escritora y mi compromiso primordial es compromiso con la literatura, mi obligación es escribir buenos libros, lo mejor que pueda, ¿no? Pero es verdad que en mi caso no se trata tanto de ajustar cuentas con el pasado, como me dicen a mí muchas veces. La gente no se da cuenta que la memoria no tiene que ver con el pasado. La memoria tiene que ver con el presente. Lo que tiene que ver con el pasado es la historia. La memoria tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro, porque es un ingrediente fundamental para la construcción de la identidad de las personas, de los pueblos y de las colectividades, ¿no? Entonces, digamos que lo que yo pretendo, aparte de escribir buenas novelas, es bueno, enfrentar al lector español, algo parecido a lo que has contado tú, enfrentar al lector español contemporáneo con una realidad que desconoce. Porque los resistentes antifranquistas, por diversas razones que no vienen al caso, porque podría estar hablando de este tema 3 horas, se han quedado como fuera del relato oficial, ¿no? Entonces, lo que pretendo es decir, bueno, mira, aunque tú no lo sepas, en este país vivió esta señora, vivió este señor, vivieron estos señores, estas señoras, esta señora y este señor, hicieron todo esto y lo hicieron para que tú vivieras en un país democrático, para que tuvieras derechos y para que tuvieras libertades, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también me da la oportunidad de satisfacer un impulso moral que es muy importante para mí como ciudadana y como ciudadana política, que es que aunque los resistentes contra la dictadura ya en su inmensa mayoría no viven, pero es una forma de decir, bueno, aunque nadie os haya dado las gracias, yo os doy las gracias. Así que efectivamente en mi caso yo digamos que sí escribo literatura política y la política es indisociable de mi trabajo. Es interesantísimo lo que estás diciendo. Me surgen como 20 preguntas, pero tengo que escoger algunas. Bueno, sí, 20 voy a hacerte una pregunta a ti y otra a Diego para que... Porque yo además hablo muy largo, o sea, que no me hagas 20 que nos vamos mañana. Pero te voy a hacer esta pregunta, para ir hacia la literatura, te voy a hacer esta pregunta. La semana pasada, creo que fue la semana pasada, o el otro día, dijiste en la RAE que Galdós había inventado una estructura novelística, o un género, o una manera de hacer novela en el siglo XIX que todavía podía ser utilizada en el siglo XX, y le dijiste al público... 21. Ese 21, perdón. Sigo atrás, yo sigo atrás. Ah, bueno. Y le dijiste al público, o sea, combinaste al público a que pensara en ello, en qué significaba el hecho de que un novelista del siglo XIX hubiera creado una estructura que se puede aplicar ahora en el siglo XXI, y que eso casi no lo ha hecho ningún autor, según lo dijiste en la conferencia. Bueno, esa es tu pregunta. Y la de Diego es... Diego es especialista en novela policial. No sé si entonces, la pregunta que le tengo a Diego es cómo funciona, digamos, desde el punto de vista político, la estructura del cuento policial o del relato policial. No sé quién quiere comenzar a contestar su propia pregunta. Bueno, empiezo yo si quieres. ¿Sí?
Yo es que eso siempre lo digo porque es como un paréntesis de publicidad. Yo hago un anuncio publicitario. Cada vez que hablo de Galdós aviso y digo, esto es un anuncio publicitario. Claro, pero bueno, no es solamente un grande. O sea, es que es verdad que no sé si hay muchos escritores en la historia que hayan inventado un formato narrativo en el último tercio del siglo XIX que se pueda seguir usando en el primer tercio del siglo XXI. Esto es importante porque Galdós, por diversas razones que tienen que ver con la historia de este país, con el resultado de la guerra civil y con la dictadura franquista, es un escritor que ha sido muy ninguneado, como decimos en España. Ha sido muy poco respetado y ha sido muy despreciado. ¿Por qué? Bueno, pues eso es una cuestión curiosa de contar. Fíjate, cuando se acabó la guerra, la generación del 27, los autores de lo que se llama la Edad de Plata de la literatura española, se fueron al exilio. Se fueron al exilio a amar a Galdós. O sea, en el exilio, Buñuel se dedicó a hacer películas de Galdós, Max Aub adoptó el modelo de los episodios nacionales para contar la guerra civil en 6 novelas espléndidas, a las que le dio el título del Laberinto Mágico, aunque son más conocidas como Los Campos, pero el título es ese. Cuando llegó a Buenos Aires, lo primero que hicieron Rafael Alberti y María Teresa León, cuando se convirtieron en editores, fue editar a Galdós. Luis Cernuda escribió en los años 50 un poema maravilloso que se llama Díptico Español, que tiene 2 partes, y la primera parte es que España ya no es su patria, pero la segunda parte es que él sigue siendo español, porque la España de las novelas de Galdós sí es su patria. Por eso la primera parte del díptico se llama Es lástima que fuera tu tierra, pero la segunda parte del díptico se llama Bien está que fuera tu tierra. Es un poema maravilloso y además es el homenaje más grande, creo yo, que se le puede hacer a un escritor. O sea, a mí no se me ocurre un homenaje más grande que ese, ¿no? Bueno, quizá por eso en la América Latina el Galdós sí es muy Claro, leído. claro, pero fíjate tú que mientras pasaba todo eso en el exilio, o sea, mientras el 27 tenía esa especie de unanimidad amorosa alrededor de don Benito, los que se quedaron aquí, que fueron los segundones, ¿no? O sea, hay una diferencia enorme de calidad literaria y de trascendencia literaria entre el exilio de posguerra y la literatura española de posguerra. Bueno, pero alguno bueno quedó, ¿no? Alguno bueno quedó, pero pregúntale tú ahora a un alumno de segundo de bachiller que te diga nombres de los buenos que quedaron, y yo te digo que no conoce a ninguno. O sea que, bueno, pues fue esa gente, la gente que hacía tertulias en el Gijón, y la gente que estaba ahí todo el rato conspirando con el régimen, los que decidieron que Galdós era un escritor chato, un escritor costumbrista, un escritor populista, los que le relegaron, digamos, a la segunda fila de la literatura. Y eso es interesante porque demuestra hasta qué punto una dictadura es capaz de pervertir las cosas en todas las índoles de la vida. O sea, ni la generación del 27, con todo su prestigio, con todo su poder, logró matizar el desprecio por Galdós, que fue además un desprecio muy incentivado por el propio régimen, porque Galdós, aunque mucha gente no lo sabe, era republicano, fue diputado de la conjunción socialista republicana, una alianza de los socialistas y los republicanos en la década de 1910, y llegó a perder un premio Nobel. El premio Nobel que ganó Echegaray lo había ganado ya prácticamente Galdós cuando la carcundia española, a toda prisa, le hizo saber al rey de Suecia que Galdós era republicano, era socialista, era un revolucionario peligroso y anticlerical, y que no podía ganar el Nobel, ¿no? O sea, que es muy importante todo lo que pasa alrededor de Galdós. Bueno, Pepe Esteban se queja de que aquí en Madrid la calle de Galdós es una callecita así enana, pero y la de Echegaray es larguísima. Sí, pero ahora la calle Galdós la han hecho peatonal y la tienen muy mona. Es preciosa, ¿verdad? Ahora A la mí me tienen muy encanta, mona. Ahora es peatonal y muy bonita. Pero es verdad, está al lado de mi casa. Es cortita, es cortita. Qué bueno. Pero lo que quiero decir también es, simplemente para decir una cosa, o para seguir con mi elogio de don Benito, es que yo creo que eso es posible. Esa modernidad de Galdós es curioso porque hay tanta gente que le considera, ha sobrevivido tanto esa imagen del escritor polvoriento y del escritor como antiguo y como carca, que es difícil de entender, pero realmente lo que hace posible que ese formato de los episodios sea
utilizable ahora mismo y lo haya sido a lo largo del siglo XX, es que Galdós, uno de los rasgos más profundos de la modernidad de Galdós, es que nos enseña a contar la historia desde abajo. O sea, los protagonistas de los episodios nacionales son gente corriente. Galdós nos enseña que con la vida privada de la gente corriente se puede contar la historia de las naciones. Y eso es lo que le hace tan moderno. Y es verdad que en los episodios aparecen los grandes nombres de la historia. Aparecen los reyes, aparecen los ministros, aparecen los generales, pero siempre son secundarios. O sea, los protagonistas son gente normal, marineros, soldados, un bastardo que no sabe que es hijo, que no sabe que lo es, que cree que es un pobre hombre. Hay incluso una cortesana que es protagonista de un episodio. Bueno, gente corriente, unos más ricos, otros más pobres. Y también ocurre en novelas contemporáneas. También los personajes son por supuesto, gente normal, por supuesto, claro. Pero bueno, ahí estaba contando la España que él vivió, ¿no? Pero los episodios adoptan el mismo punto de vista para contar la historia con mayúscula. Entonces, la historia, él nos enseñó la potencia de la historia con minúscula. Y a mí, por ejemplo, hay detalles que me encantan. Hay un episodio, creo que de la cuarta serie, en el que sucede en el interior del Palacio Real, porque va a contar la Revolución del 68, cuando echan a Isabel II y tal, que en un momento dado, los que están en una estancia conspirando oyen un crujido de una falda de seda por un pasillo. Sí. Esa es la reina. La reina. La reina es un crujido de una falda de seda por un pasillo. O el rey, no es algo que... O el rey. En ese caso, en el caso de Isabel II, podría ser el rey muy bien, ¿no? Entonces, esa es la modernidad de Galdós. Y a mí me gusta mucho que lo usa después en la de Bringas. Sí. Que toda la novela ocurre, claro, si no han leído, toda la novela ocurre en el Palacio Real. Eso es maravilloso. Claro, ocurre porque el marido de la de Bringas es ecónomo, me parece, de una parte de un departamento del palacio. Por eso está tan obsesionado con el dinero. Claro. Después vi que en esa época vivían 3.000 personas en el Palacio Real. Era una Increíble. ciudad. Una ciudad. Era una ciudad. Era una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Oye, le estoy haciendo muchas preguntas al Almudena y no te dejo hablar de ti, porque claro, está aquí Almudena y aprovecho para hacerle preguntas, por supuesto. No, yo ya me callo. No, pero había otra cosa que quería comentarte, no me acuerdo qué era, pero bueno, cuando me acuerde. Diego. Bueno, es una pregunta un poco amplia la que me has hecho. La novela policial. La estructura de novela policial que se puede aplicar al discurso político, sobre todo latinoamericano. Es que desde el inicio habría que pensar en la novela policial, porque ya desde las primeras novelas, las clásicas, pensemos Sherlock Holmes, etcétera, Poe, es una novela, un relato desideologizado. Es decir, no vas a ver clases sociales, vas a ver un asesinato, la clase baja no está presente. Entonces, desde el inicio, lo que le interesa a la novela clásica es la estructura cartesiana de cómo develar un enigma. A la novela policial clásica. Clásica. Después entra en el 29, por el crack en Estados Unidos, entra lo que llamamos la novela negra o de hardboiled. Y esta novela altera todo. Porque si antes era un detective que era aficionado, en este es un detective que salvaje. Es un salvaje, no es un mujeriego, es drogadicto, está en un mundo que está tomado por la violencia, lleno de el Estados Unidos del 29 es del crack financiero, suicidios, violencia en la calle. Entonces, ¿cómo relacionamos esto a Latinoamérica? Porque a mí en realidad lo que me interesa es qué es lo que hicimos los escritores con este mundo que presenta la novela policial, en el cual al final, cuando se atrapa al asesino o al criminal, se restituye el status quo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para creer que este relato sea verosímil? Y eso se lo preguntaba Monsiváis en el 73. Y mi tesis nace de ahí. En el 73 Monsiváis dijo, en México simplemente la novela policial no es posible. Y no es posible porque nadie cree que si el asesino es rico, va a ir preso. Y lo peor de todo es que es verdad. Qué bueno, eso es buenísimo. Pero es que es verdad, ¿no? Es decir, ya para empezar, la idea del detective en mi país, Perú, y en otros países de Latinoamérica es un chiste. Nosotros teníamos policías así de simple, ¿ok? Entonces, eso para empezar. Lo otro es interesante porque lo que dice Monsiváis hace que yo reflexione sobre cómo ciertos autores latinoamericanos, desde Borges hasta Bolaño, pasando por Puig, Leñero, Ibargüengoitia, Pila y muchísimos más, hicieron
una suerte de novela policial que yo llamo alternativa y que es una cosa que yo hago también en mis ficciones. Y es una novela que pone en cuestionamiento todas las características principales de las novelas policiales, pero conservando el enigma. ¿Qué quiere decir esto? No hay detectives normalmente, muchas veces no sabemos al final quién lo hizo. Esa es digamos, la clave de la novela policial, es quién lo hizo. En inglés, who done it. La novela policial genera dicción, ¿verdad? Desde el inicio la novela policial el lector quiere saber antes de tiempo quién es el culpable entre cinco, ¿no? Lo que hace esta novela policial alternativa es, como hizo Borges desde La muerte y la brújula, quitarle al lector ese ansiado final en el cual busca saber, ¿no? Entonces, muchos autores, sea por dictaduras, y ese es uno de los principales elementos de mi tesis, hicieron novelas policiales que eran lo que yo llamo antitéticas, atípicas, diferentes, en las cuales se podía creer, el lector podía creer, y eso es lo que yo creo, lo que yo estoy haciendo también en mis obras. Una suerte de policial en el cual sí pues es creíble que al final no haya justicia. Porque finalmente, y esto ya viene por teorías de Foucault, etc., lo que tendió a pasar es que muchas veces los lectores se identificaban con los criminales y no con los detectives, ¿no? Claro. Entonces, hay que ver un poco cómo esta novela policial, que siempre fue mirada como de reojo y como si fuera un género menor, en realidad ha sido cultivado por muchos autores que no se llamaban policiales, pero que sí tomaron la estructura del policial y comenzaron a hablar de los problemas que tenían sus países, ¿sí?, en clave policial. Un ejemplo que es el máximo para mí es Roberto Bolaño en Los detectives salvajes. En Los detectives salvajes tenemos dos poetas que son detectives, una búsqueda que es el enigma, y él dice: Los detectives salvajes es una carta de amor para mi generación. ¿Cuál es su generación? Es una generación perdida después de la dictadura en Chile. Él mismo es un exiliado. Los desaparecidos, los muertos, los asesinados, los enloquecidos o los que estuvieron por Europa sin papeles. Entonces, es muy interesante cómo, creo yo, la novela policial, pese a que se le miró con una suerte de resquemor, siempre ha estado presente como motor de muchas de las ficciones de nuestros... ¿Y la novela de dictador, que llama novela de dictador, ha influido sobre ti? Bueno, claro, no quiero decir Vargas Llosa porque eres peruano, pero es inevitable, claro, nombrar a Vargas Llosa. Pero todo ese ciclo de novelas de dictador que comienza con Valle Inclán, tirando banderas, hasta la novela Vargas Llosa que acaba de salir. Me resulta curioso porque Almudena habló de cómo, por ejemplo, desde la política hay una forma de ver a Benito Pérez Galdós que le quita méritos literarios. En el Perú tenemos autores como Miguel Gutiérrez, como Osvaldo Reynoso, una cantidad enorme de autores que son tan buenos como Vargas Llosa y que han hecho novelas muy interesantes, pero por distintos motivos no han llegado a salir. Miguel Gutiérrez, por ejemplo, hizo bastantes novelas sobre la política, no sobre dictadores. Yo personalmente no he hecho ninguna hasta ahora, y no sé si lo haga, pero... ¿Lo sientes como peruano, como escritor peruano joven, la losa de Vargas Llosa encima? No, ya la no. voz de Vargas Llosa no, ya y no. la de Bryce. No, porque, a ver, hay que entender que nosotros veníamos de, no solamente mi generación, sino la anterior, ¿no? Vargas Llosa era como un edificio que tapaba todo. Lo digo en el mejor... De hecho, en mi novela El Círculo de Escritores Asesinos, sí, hay una parte en la cual hay un autor que va en Lima a la casa de Vargas Llosa y está mirando porque dice, bueno, quiero que salga porque quiero verlo, ¿no? Claro. Quiero verlo, quiero verlo. Incluso dice en algún momento, bueno, la verdad es que si sale no sé qué voy a hacer, si llamarlo o intentar pegarle, ¿no? Yo lo que creo es que el oficio de escritor requiere una actitud parricida con los que uno admira. ¿Requiere una actitud parricida? Yo creo que sí. Interesante. Una actitud parricida, respetuosa, que significa que para encontrar tu propia voz literaria es necesario matar a aquellos que la formaron. No solo contra Vargas Llosa, sino contra Bolaño, como autores que realmente me formaron. Pero yo creo que eso es una forma legítima de encontrar tu propia manera de vivir y de escribir la literatura. Yo lo veo más que un parricidio como un acto de devoramiento,
Amoroso. Te lo comes y lo... Porque le amas. Exacto, Lo porque lo amas. devoras porque lo amas. Como Saturno, ¿no? Se lo comes Sí. para integrarlo. Como al protagonista del perfume. Como el protagonista de Perfume. Claro, le amas Exacto, tanto exacto. que te lo comes. ¿Cuál es tu parricidio, Almudena? No, yo no soy parricida, ¿eh? Yo soy ¿No? muy amorosa. ¿eh? Yo te estaba oyendo y estaba diciendo, no, a mí no me pasa, no. Yo no quiero matar a mis padres. Lo que pasa es que no los quiero matar ni siquiera cuando me decepcionan, ¿eh? Que personalmente, ¿no? En el caso de Vargas Llosa, yo a Vargas Llosa le he perdonado muchas cosas porque sus novelas me parecen extraordinarias. Yo antes decía siempre que de mayor quería ser Vargas Llosa, ahora ya no lo digo, porque no sé con quién me tendría que casar. Entonces no quiero, ni querría salir medio desnuda a hacer el Decamerón en un escenario con las carnes colgando. Nunca se sabe. No, entonces ya no quiero. Pero, hombre, por encima de todo está el amor por los libros, ¿no? Es curioso cómo puedes llegar a mantener amor por los... Yo siempre cuento que para mí uno de los momentos más graves de mi adolescencia fue cuando me enteré que Knut Hamsun había sido nazi. Sí, imagínate qué dolor. Yo ¿no? cuando me enteré que Hamsun había sido nazi es que me dolió el estómago. Dije, o sea, no puede ser. Te dio hambre. Me dio mucha hambre. Yo dije, pero ¿cómo va a ser este hombre nazi? O sea, no puede ser, es que era como... Qué locura, ¿no? Bueno, pues luego con el tiempo acabas comprendiendo que puede ser, puede tener una ideología abyecta y puedes amar sus libros, ¿no? Déjame aprovechar eso que es una dices forma eso. de madurar también. Déjame como aprovechar persona. para hacerte la otra pregunta que hay que hacerte, Dime. que es que tú eres articulista, por supuesto. Columnista. Columnista. Es que en Venezuela sí es articulista, creo. Sí, Y bueno, aquí somos columnista. columna más corta. Claro. Soy también articulista, estoy pensando, Ok. porque en el dominical Sí, escribo has artículos hecho más trabajo largos. periodístico y de opinión, y hablas de que tus novelas son conscientemente políticas. Pero mi pregunta es, ¿cómo tú separas las aguas de la ficción de lo que llaman los gringos no ficción, que es horrible esa expresión, porque en realidad es ensayo? O sea, Sí. Nosotros tenemos más palabras que los gringos para no ficción, ensayo, crónica, artículo, etcétera. Cuando estás escribiendo, como escritora, te sientas y dices, voy a escribir el artículo del domingo, voy a escribir el artículo que salió hoy, por ejemplo, o estás escribiendo tu novela, ¿hay una dicotomía ahí o es una cosa esquizofrénica que no se sabe qué está pasando? ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo cuando escribo una novela vivo en una especie de esquizofrenia buscada y deliberada, ¿no? O sea, escribir una novela es como vivir en dos sitios a la vez, vivir dos vidas a la vez. O sea, yo no puedo dejar de ser yo y de ser Almudena Grandes Hernández con DNI y tal, que tiene unos hijos, tiene una casa, tiene un gato y vive en Madrid y tal. ¿Ya No- se hicieron las paces, el gato y tú? Sí. ¿Sí? Ah, qué bueno. Eres bueno. Es bueno. Es mayor. Es además, mayor, sí, claro. es mayor. Y quiere comer, y quiere comer. Sí, es bueno. Claro. Entonces, bueno, yo no puedo renunciar a mi gato, efectivamente, ni a mi vida, ni tal. Yo tengo que vivir siempre. Pero cuando estoy escribiendo una novela es que tampoco puedo renunciar a la vida de la novela, ¿no? Porque escribir una novela para mí es como sumergirme en una especie de segunda piel o de segunda vida. Y mientras estoy escribiendo, estoy como viviendo en dos sitios a la vez, ¿no? Es una experiencia muy intensa, hasta el punto de que a veces me pasan cosas y digo, esto ya lo he vivido, y no lo he vivido yo, lo he escrito, lo ha vivido un personaje. ¿No? O sea, de repente veo que un coche rojo casi atropella a una señora y digo, ¡ay, qué horror! Esto lo he vivido ya, y no. O sea, hasta tal punto se mezclan las cosas. Con las columnas no me pasa. Mi relación con las columnas es mucho... Es diferente. Y sin embargo, fíjate, yo he escrito siempre sobre España. Digamos que mi tema literario principal es España. Y cuando escribo columnas sobre España. Yo he escrito siempre sobre las anomalías de mi país y sobre lo difícil que es mi país. Y ahora todos los días, todos los lunes escribo sobre las anomalías de este país y sobre lo difícil que es. O sea que en realidad hay como una especie, por desgracia, hay una especie como de sintonía entre la mirada que proyecto sobre la realidad reciente y la mirada con la que reconstruyo la realidad pasada, ¿no? Pero bueno, escribir columnas es una cosa distinta a escribir artículos. La columna es una cosa como muy especial, porque
un columnista no tiene que informar. En un periódico ya hay periodistas para informar. Es como un dardo, ¿no? Eso es una mirada oblicua sobre la realidad, o una analogía imprevista. Es una forma de mirar una noticia que no es ni la propia de un periodista ni la propia de un analista, ¿no? Es como una especie de... Muy bien, lo del dardo me ha gustado, ¿no? Es una... Y entonces eso, claro, pero eso es en sí mismo una perspectiva muy narrativa, ¿no? Muy literaria. Entonces, pues no sé. No hay mucha, no interfieren. Aparentemente no interfieren mis dos. ¿No siente que interfieran? No siento que interfieran. Lo que pasa es que el día más feliz de mi semana es el día siguiente a escribir la columna. Porque me quedan 6 días por delante que no tengo que escribir. Que no tienes que hacer nada, sí. Eso sí. Bueno, voy a hacer, antes de darles la palabra, voy a hacerles una pregunta que quiero que contesten los dos, pero muy brevemente. Quiero que escojan entre estos dos verbos. ¿Persuadir o convencer? Me miras a mí. Señora, es para los dos. Yo creo que es persuadir. Yo creo convencer. Me gusta más convencer que persuadir. Te gusta más convencer sí. y más persuadir. Esta pregunta es a propósito porque es para que ustedes vean hacia dónde mira una novelista cuando escribe. Como tenemos 15 minutos todavía, creo, si quieren hacer preguntas, supongo que sí. Sí. Hola. Qué rapidez. Está persuadida y está convencida. Y por favor, háganlas rapidito, o sea, no sean muy largos en las preguntas para que podamos hacer muchas. Ambos habéis dicho, tanto tú porque la mitad de tu vida viviste en Perú y porque tú escribes sobre España, que escribís cosas políticamente que os han salpicado, ¿no? Un poco el contexto. Mi pregunta es, ¿hace falta haber vivido una situación política para contarla de verdad? ¿O por el contrario, perdéis objetividad? ¿O no os importa perder objetividad porque esto es literatura y no periodismo? Es para los dos, ¿no? Sí. Te voy a contestar brevemente. Primero, la objetividad es una quimera. Porque escribir es mirar el mundo. Y cada uno lo mira con sus ojos. Y lo filtra por sus ideas y su idea del mundo. O sea, la objetividad no existe. Es un fake. Es un fake, como dicen ahora, ¿no? Y, hombre, yo creo que cuando cuentas lo que has vivido, digamos, la autoridad eres tú, pero cuando reconstruyes el pasado, tú solo puedes contar una cosa, tú solo puedes contar una historia, venga de donde venga, la hayas vivido o no la hayas vivido, sea del pasado, sea del presente, sea del futuro. También puedes contar historias del futuro. Si aciertas a encontrar en tu interior un registro que te permita compartir la experiencia que le asignas al personaje. Al final, solo escribimos sobre nosotros mismos. Yo solo puedo escribir sobre lo que es el amor para mí porque no sé lo que es el amor para ti. Sobre lo que es la soledad para mí, la amargura para mí. Entonces, desde esa perspectiva, es igual de sincera una narración que cuenta, o igual de sincera, o igual de eficaz, o igual de verdadera, como lo quieras llamar, una narración de un tiempo contemporáneo o de una historia del pasado, me parece a mí. O del futuro. Yo todavía no me he metido con el futuro, pero no lo descarto. Antes de que pase, yo quiero decir que estoy de acuerdo con Almudena. La objetividad del narrador es su propia voz. La única manera de ser objetivo es tener su propia voz. Diego. Bueno, yo también estoy de acuerdo. Muchas de las cosas de las cuales yo hablo, definitivamente no las viví. Yo no he sido víctima directa de la violencia. Yo soy limeño. En Lima no hubo lo que ocurrió en la sierra, que hubo una matanza indiscriminada. De hecho, cuando yo presenté BIOY varias veces en Perú, hubo gente de la policía, vestidos de civil, que se levantaban y me decían, con mucho respeto, las cosas no fueron así, o usted se equivoca, o no estoy de acuerdo, lo cual a mí me parecía estupendo. ¿Y tú qué contestabas? Yo empezaba a hablar con él porque me interesaba el diálogo. Claro. Por más que no estuviéramos de acuerdo, la idea de que esta persona se acercara a mí con respeto y decirme, mire, esta es mi opinión, pues generaba un diálogo como el que estamos teniendo acá. Ahora, yo no escribí BIOY en ningún momento, pese a que es una novela muy dura y me lo han dicho muchas veces, incluso las personas que, como en una de estas salas me dice, pues esto es muy duro, y yo no quería hacer una novela sobre la guerra civil y la dictadura que fuera cosmética. Que no realmente moviera cosas, que conmoviera, pero moviera sobre todo. Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo.
Aunque yo intento no tomar una posición, mi idea siempre fue mostrar. Por eso en la novela hay muchos, digamos, narradores. Asimismo, en mi nueva novela, En la procesión infinita, y esto lo cuento rápidamente, sí fui testigo de algo, tampoco directo, durante la época de los atentados de París, del Bataclan. Yo estaba en París, estaba en un concierto fuera de París, y de un momento a otro comenzaron a llegar al celular, ¿dónde estás? Los amigos, vuelve, ¿qué pasa, no? Ha empezado en el estadio. Entonces comenzó a generar en el concierto que se cerró, comenzó a generar una suerte de psicosis colectiva. Y yo estaba con unos amigos y estábamos lejos y lo que pensábamos era cómo regresábamos a la casa, ¿no? Tomamos metro, tomamos bus, taxi, caminamos y automáticamente lo que me generó fue esta sensación que yo llamo el olor del miedo. Y mi pregunta es, ¿dónde estoy ahora, no? ¿Estoy en el París en el que se supone no pasa nada o estoy realmente en mi adolescencia, en la dictadura o en mi niñez en el cual las cosas pues podían pasar en cualquier momento, ¿no? Entonces, mi respuesta es esa, ¿no? He escrito sobre cosas que no he vivido y he escrito sobre cosas que he vivido y siempre he intentado, como dijo Almudena, lo he hecho pensando que la objetividad no es posible, ¿no? Uno siempre, como también dijo Almudena, así haga una novela que parezca no política, tiene una posición frente al mundo, ¿no? ¿Alguien más? Allá. Allá. Hay un escritor venezolano que se llama Cotepa Delgado, periodista y político, que él tenía una columna semanal que se llamaba Escribe que algo queda. Yo crecí básicamente entendiendo eso como un hábito de vida. Y quería preguntarle a los tres, en todo caso, a Juan Carlos también, si ustedes consideran que escribir deja algo o por el contrario, escribir deja algunas verdades, ¿cómo se dice?, incómodas o alternativas, por ejemplo. Sí, yo creo que el que escribe, salvo casos clínicos, escribe para dejar un mensaje, para dejar algo para alguien que algún día lo va a leer, supongo, ¿no? Y por eso el acto de dejar sobre el papel o sobre la computadora las ideas se convierte en un acto de ¿cómo se llama? De comunicación. Y de desnudez. Te desnudas y dejas un trocito. Yo tenía una amiga en Venezuela que me decía que cada vez que se enamoraba dejaba un pedacito de corazón. Entonces cada vez se enamoraba menos. Porque tenía menos pedacitos. Tenía menos pedacitos que dejar. Yo creo que se podría hacer esa analogía, ¿no? Cada vez que uno escribe, está dejando un trozo. Yo le digo a mis alumnos de educación literaria siempre que si tienen una vida muy interesante, no la cuenten toda en un solo libro, porque si cuentas toda tu vida en un solo libro, estás dejando todo. Entonces, la idea sería ir dejando trocitos para por lo menos escribir varios libros, ¿no? Yo creo que la escritura es absolutamente indisociable de la necesidad de comunicar. O sea, un libro que se mete en un cajón y nadie lo lee, o un texto que se mete en un cajón y nadie lo lee, no llega a ser un texto. O sea, el lector completa el trabajo del escritor, ¿no? Y yo creo que un texto puede ser un artículo, puede ser una novela, puede ser todo, lo que se quiera, puede tener una trascendencia definitiva para un lector o no tener ninguna. O sea, hay libros, cuando un libro te gusta mucho, te cuenta tu vida, y hay libros que te cambian tu vida y eres una persona distinta antes de leerlo y después de leerlo, pero lo que te esté pasando a ti no es lo que le está pasando a la persona que tienes al lado. O sea, los textos que te interpelan a ti no tienen por qué interpelar a la persona que tienes al lado. En cualquier caso, yo creo que de lo que se trata es de escribir honestamente lo que uno cree que tiene que escribir. Y luego no puedes controlar la reacción que eso pueda provocar en quien recibe el texto. Absolutamente de acuerdo. Lo que a mí me preocupa un poco, reflexionando en el presente, es precisamente eso, ¿no? Uno escribe no necesariamente pensando en lectores ideales. En Bioy yo no escribí, de hecho en la segunda página dice cambie de libro, cambie de autor.
era una trampa, porque yo sabía que iban a seguir, ¿no? Pero mucha gente se fue en realidad, ¿no? Porque el libro empieza con una escena de violencia muy fuerte. Entonces, yo tengo la impresión cada vez más que estamos en un momento en el cual el mercado demanda cosas que a veces nosotros, bajo la misma sinceridad de la que habla Almudena, yo, por ejemplo, no puedo ni siquiera pensar, no puedo siquiera pensar que puedo escribir este libro que está vendiéndose ahora o este género que me va a dar más notoriedad. Uno escribe siempre lo mejor que puede y sobre aquello que lo mueve y lo conmueve. Y si te ofrecen por encargo y necesitamos que escriba tal libro que no es de tu quinta, ¿qué haces? Yo normalmente digo que no porque he tenido la suerte de, desde muy joven, no sé por qué, pero muy joven sabía que iba a ser escritor, entonces dije, bueno, entonces voy a estudiar mucho, hice una maestría, un doctorado, y bueno, de repente me ofrece un montón de plata, pero después yo digo, ¿y he escrito esto y después lo niego? ¿O qué voy a hacer? ¿O pongo seudónimo? No yo soy muy... Pon mi nombre. Soy un poco obsesivo con esto de la bibliografía del tipo, me gusta mucho la música, ¿no? Entonces siempre he pensado que los libros tienen que ser como eran antes los long plays, los vinilos, ¿no? Había una concepción que va dentro de la obra de uno, ¿no? Sí. Delicioso. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que de lo que se trata no es de escribir ahora un libro de esto porque se lleva y luego un libro de otro, sino hacer lo que los antiguos decían que era hacer una obra, que es decir, un proyecto narrativo coherente, que tenga cohesión entre sí, aunque puede ir evolucionando o puede ir cambiando, igual que tú vas cambiando a lo largo del tiempo. O sea que la temática de tu teatro también va por ahí. Ah, sí, de mi teatro, de este teatro que nunca he escrito y nunca escribiré. No, pero déjame, es que tú eres muy malo porque te has leído eso antes de llegar a mi teatro, pero sí voy a decir una cosa. Yo soy muy comprensiva con la gente que acepta encargos por dinero. Es que, a ver, la gente tiene que pagar la luz y tiene que comer y tiene que vivir y se tiene que... ¿No? Entonces, a mí me parece... Oye, yo creo que es sobre todo una cuestión de suerte, es lo que ha dicho Diego. De tener la suerte de no haber tenido que aceptar una oferta así. ¿No? Entonces, eso es lo que te hace afortunado, tener la suerte de no haber tenido que aceptarla, pero cuando estás en una situación difícil y un encargo te arregla la vida, pues hombre, claro que hay que aceptarlo. A veces uno es afortunado y a veces es Jacinto. Eso es. Dependiendo, sí. ¿no? A veces es Fortunato y a veces es Jacinto. Si alguien quiere preguntar otra cosa. Sí, allá atrás. Esta señora. Gracias. Sí, quería hacer, bueno, en principio afirmar que estoy de acuerdo con la cita de Lucas que hizo Almudena Grandes en relación a que toda literatura vehiculiza una ideología. El problema es que la lectura es también una lectura ideológica, es decir, el lector es también una persona que tiene una ideología. Claro, sí. Entonces, yo me pregunto si aquellos que leen en las casas de edición, en las editoriales, no definen también en función de esta ausencia de objetividad, es decir, esta subjetividad compartida, como decía Gramsci, que es lo que se llama objetividad, que no existe, que determina que un autor, por ejemplo, como Miguel Gutiérrez en el Perú, que tiene una enorme obra literaria, novelas espléndidas, sea tampoco conocido en el exterior, porque fue editado poco en el exterior. Bueno, Ana Pellicer, esto va a durar otra hora, después de esta pregunta, porque es interesantísima y claro, estamos metiendo aquí ya, estábamos hablando de los escritores y ahora estamos metiendo todo el mundo editorial, todo el proceso editorial. Pero tiene toda la razón. Toda la razón del mundo, muy pertinente lo que dice. Es muy pertinente. Lo que dice ella. Y lo que ocurre, esta señora, pero lo que ocurre es que eso sí que es muy, muy difícil de remediar, precisamente porque los lectores tienen su propia ideología y leen desde su propia concepción. Muchas veces se habla siempre de la presión del marketing, de cómo los criterios comerciales asfixian a la literatura, de cómo los libros, determinados libros nunca encuentran un editor, pero eso que tú dices, que eso no se suele tener en cuenta, y es cierto, es cierto. Sí. En Venezuela hay un refrán que dice, el que va a salir se asoma. Así que si un libro es bueno, finalmente termina emergiendo. Puede ser que no tenga suerte nunca y nunca emerja, pero si es muy bueno, seguro que va a emerger.
Yo no sé si nos da tiempo. Ah, bueno, no sé si quieres decir algo o tú quieres. No, yo quiero decir solamente una cosa. En el caso de Miguel Gutiérrez, no, porque se trata de poca difusión. Pero mi marido, que es poeta y catedrático de literatura, siempre dice que la historia de la literatura está llena de ejemplos de gente muy de grandes escritores que no tuvieron grandes éxitos en vida, pero pequeñitos sí. Sí, O sea, que no hubo bueno. que no ha habido ningún clásico que no tuviera ningún grado de éxito en vida. Es verdad, es verdad. Diego, ¿quieres decir? Sí, Miguel, a quien le dedico la Procesión Infinita, yo creo que la única razón, o la principal razón por la que nunca fue editado fuera del Perú, y Osvaldo Reynoso solamente fue editado en Argentina una sola vez, en gran parte es por motivos ideológicos. O sea, en realidad hubo una suerte, y esto sí va a dar para largo, pero no solamente, él tiene su novela, su novela, espera, no me acuerdo el nombre. Bueno. La novela más famosa de Osvaldo, de Miguel. La violencia del tiempo, disculpe. La violencia del tiempo fue elegida la mejor novela en una encuesta de la revista Debate, me parece, y tiene un reconocimiento intelectual muy amplio y muchos lectores, y eso finalmente que no saliera del Perú resultaba para mí bastante sospechoso. En cuanto a lo que preguntaste, la otra parte, a mí lo que me pasó, por ejemplo, con Bioy, fue que 3 casas editoriales la rechazaron, pero no me dijeron que porque no era una buena novela, me dijeron es una excelente novela. Siempre dicen eso. Bueno, No, pero no me les dijeron, interesa. pueden decir eso, pero lo que a mí me parecía raro era que dijeran, ¿cómo puedo vender esto? Claro, ¿no? te pueden decir, es demasiado literaria, ¿no? No, a mí me ¿qué? dijeron era demasiado violenta. Me dijeron, esto es demasiado violento. ¿Cómo hago para vender? Póngale Tarantino. Dice. Afortunadamente, bueno, ganó un premio acá en España y por eso pudo salir. Quiero hacer una pregunta. ¿La violencia del tiempo de qué año es? Del 90, ¿no? Ah, es reciente. No, sí, sí. Y en España, desde luego, no ha circulado. ¿Y a qué factores ideológicos os referís? Bueno, yo creo que tiene que ver con el mismo Miguel, ¿no? Con lo que escribió Miguel, con la historia personal de Miguel, ok. ¿no? Por eso Es el- por es eso el es que no lo extraño. conozco, no lo conozco. Yo Por creo eso que- es extraño. Si hubiera salido el libro y se hubiera apoyado... Y es una novela bastante grande, ¿no? Como de 1000 páginas. Me También, imagino que aquí claro. circuló, pero no ha tenido... También a Aquí, veces- aquí se tuvo que publicar en Sí, España. claro. A veces pero no- es necesario también que el libro se libere del autor y el autor desaparezca para que el libro viva su vida, porque Es probable. a veces los escritores somos insoportables y malasangrosísimos. Malasangrosísimos, qué bueno. Y le ponemos un muro a los libros y la gente se aleja de los libros de uno porque por uno, no por el libro. No por el libro. Creo bueno. que vamos a cerrar porque no sé si ya estamos sobre la hora. Si nos tenemos tiempo de hacer alguna pregunta más, Ana. Sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Sí. ¿Una pregunta más? Gracias. Felicitarlos por este encuentro y por estas veladas literarias, a cada uno de los escritores. Yo quería hacer una pregunta, si la influencia que produce la literatura, una novela política, dentro de la sociedad queda impregnada de tal forma en que hace que las personas se modifiquen o se aglutinen o se formen mítines o sean capaces de transformarse por la influencia que ha tenido una novela política. Ay, ojalá. Yo prometo, yo quiero decir una cosa. Aquí en España, ustedes saben, en la costumbre del 31 de diciembre es comerse las uvas. Hasta 1923-24 esa costumbre en Venezuela no existía. Pero un poeta venezolano se vio obligado a pasar el fin de año aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, y vio a los españoles, a los madrileños comiendo uvas, y escribió un poema que se llama Las uvas del tiempo, que es un poema que todos los años a menos cuarto escuchamos los venezolanos para comernos las uvas. Entonces, introdujo en la moda de comer uvas al final de año un poema, que es Andrés Eloy Blanco, que es el mismo poeta de Los Angelitos Negros, que cantaba Machín. Pues eso ya es una prueba de cómo la literatura puede cambiar. Es una prueba. Sí, no, yo sí creo que una obra literaria, hombre, desencadenar revoluciones, no. Desencadenar una revolución es muy difícil, ¿no? Se cuentan, bueno, con El Capital.
No, pero el capital tampoco desencadena una revolución. Al final. No, pero lo que sí es cierto es que en la medida en la que una obra literaria puede modificar la sentimentalidad de una persona y puede modificar su mirada sobre la realidad y puede, digamos, politizar a esa persona o politizarla en un sentido determinado. Si una obra literaria hace ese mismo trabajo con muchas personas, no puede desencadenar una revolución, pero sí puede cambiar un poco la sentimentalidad colectiva. Es lo que ha pasado en España, por ejemplo, con poemas como Las nanas de la cebolla, claro. Por ejemplo, que en los 70, en los 80, Las nanas de la cebolla o... Gloria Fuertes, por ejemplo. Sí, algunos poemas de Gloria Fuertes o poemas de Rafael Alberti tenían una... o de Gabriel Celaya, ¿no? La poesía es un arma cargada de futuro. Sí que tuvieron muchísima influencia en la colectividad política y sentimental de los españoles. Que no es poca Unían cosa. mucho a la gente, sí. Y yo, tanto como desencadenar una revolución, creo que no, pero impactar en un sentido determinado para fomentar una mirada determinada sobre la realidad, creo que sí puede ser. Sí. Diego. Bueno, siempre es la pregunta que uno se hace, ¿no? Si realmente... ¿Sirve para algo lo que estoy escribiendo? Si realmente este libro va a cambiar algo o a quién va a llegar, porque finalmente son libros que tienen un costo. En países como el mío, donde las bibliotecas no están tan bien desarrolladas, pues no son de acceso fáciles, salvo por la piratería a veces. Entonces, ¿a quién llega este libro y qué es lo que va a hacer con esta persona? Porque en realidad cuando hablábamos de objetividad también es eso. Yo soy de la idea de que cuando uno termina una novela, ya no le pertenece al autor. La idea del lector activo me interesa mucho. Incluso si el lector hace una interpretación de la novela que no es la que yo daría, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí me parece interesante decir antes de terminar tiene que ver con el asunto, aquí también lo relacionamos con la memoria. Hasta hace poco, en el Perú, con el Congreso controlado por el fujimorismo, se ha estado dando casos en los colegios en los cuales va gente a contar la historia de una manera distinta a los niños. O sea, hay un ejercicio de reescritura de la historia en la cual, por ejemplo, Fujimori termina siendo un héroe. Ya, pues. ¿No? Entonces, yo no digo que mis novelas van a cambiar eso, porque a la cantidad de gente que llegan no es, pero quizás sí debemos pensar en que hay ciertos dispositivos artísticos, no solo en literatura, que empiezan a hacer lo que la política no está haciendo. Porque en algunos países, como en el mío, hay de alguna manera una política medio oficial que no es tan abierta con el asunto de la memoria, ¿no? Ataques contra el lugar de la memoria, ataques contra el ojo que llora. Entonces, quizás sí nuestra labor como escritores sea seguir haciendo aquello en lo que creemos, las novelas lo mejor posible, y esperando que sean un vehículo y que lleguen a la mayor cantidad de gente posible, pero nosotros no podemos determinar cómo van a leer nuestras novelas y tampoco es nuestro papel. Bueno, no hay que olvidar que esta pregunta que usted hace es una pregunta que se ha hecho siempre en la literatura. La Eneida es todo un programa político, queda como un gran poema, pero Virgilio escribió la Eneida como un programa político y Ovidio fue castigado por ponerse cómico con Augusto y lo exiliaron. O sea, la literatura tiene también su influencia y sus consecuencias. El arte de amar es un libro que hay que leer todos los días, con una sola mano, claro. Y la Eneida también. Bueno, no sé, vamos a cerrar ya. No sé si los autores quieren decir alguna cosa final para cerrar. Si no, agradecer. Quiero decir algo antes de agradecerles a Almudena y a Diego, y es para Almudena. Hay un relato que yo siempre he pensado que deberían llevar al cine, de Ana María Matute, porque me parece que refleja muchísimo todo lo que ha sido, todo lo que fue la guerra civil, la posguerra, que se llama Caballito Loco. Tú que tienes tanta influencia y conoces tanta gente, busca un productor de cine que haga una película de Caballito Loco, por favor. Bueno, te diré que la guerra civil en España a los productores de cine les gusta mucho o no, en función del enfoque. Y no sé yo si va a ser fácil encontrar un productor para ese cuento. Hacen mal, porque es un relato que si no han leído, les ruego que lo lean. Ya. Muchísimas gracias, Almudena. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes. Y hasta la próxima.